con un tape de Maduro que te da una sensación extraña. Lo compartimos con vos y ya conversamos del descalabro económico en la Argentina con Javier Milei. Tenemos que salir a defendernos y a garantizar la viabilidad de nuestro país. Y ya estamos vendiendo el petróleo y todos nuestros productos en una canasta de moneda. Y ya estamos cotizando, como recoge la agencia Reuters, en yuanes chinos. Las nuevas monedas del mundo nuevo. Las nuevas monedas, el nuevo sistema del mundo nuevo. Y Venezuela va a la vanguardia. Así como fuimos a la vanguardia contra el neoliberalismo hace 18 años, hoy vamos a la vanguardia de la nueva independencia financiera, monetaria y económica de los pueblos. O sea, le voy a preguntar a Milei, estamos yendo a la vanguardia económica. Me quiero morir. ¿Qué es esto que acabamos de ver? Bueno, en primer lugar, una declaración propia de un ignorante, ¿no? Porque es como que si yo me pongo a hablar del dólar con vos y estemos hablando de bucks, que es el slang, ¿no? La moneda de China se llama renminbi, que quiere decir moneda del pueblo, y el slang es el yuan. O sea, que lo cual si quisieran ser precisos, lo primero que tendrían que hablar es en términos de renminbi. Y en segundo lugar, el problema es que es una moneda no convertible, ¿no? Es decir, no es que, digamos, o sea, por eso vos tenés acuerdos con China y esos acuerdos para poder convertirlos, entonces, digo, no es que vos lo convertís a otra moneda directamente, no es convertible, justamente. Te noto tranquilo. Yo entre Claudio con la muerte del colectivero, los incendios y todo lo que está pasando en el país y que nadie da la cara, me impacta. El otro día habló el ministro Guzmán o Sarasa, como le quieran llamar, y no le habló a la gente, le habló a no sé quiénes. Si vos tuvieras que decirle a la gente que está en la casa mirando, que llega como puede a fin de mes, ¿cómo va a ser la economía de acá en más? La pobreza exacta, cuál es o cuál va a ser. Mira, Cosas fáciles para que la gente entienda. La Javier. realidad es que Argentina está transitando lo que es la peor crisis económica y social de la historia. Yo, cuando a inicios del año, cuando empezó a darse esta situación de que la cuarentena se estaba convirtiendo en un mecanismo cavernícola, en ese contexto yo alerté sobre los riesgos que estábamos corriendo y, digamos, más allá de la persecución del aparato de propaganda oficial, bueno, ahora lo estás viendo, porque vos fíjate, esta crisis es mucho peor que la del 2002. Y fíjate que el hombre, digamos, el trabajador del colectivo, digamos, lo expresó muy bien. ¿El 2001? Sí, es el 2002 para ser exacto. Pero mira, ahora vamos a ponerle a esa intuición de este hombre que es brillante, ¿sí? Vas a ver cómo es que tiene razón. Punto uno. Vos durante... Que si los ministros escucharan más a la gente como Claudio, a los colectiveros, a los laburantes, entenderían lo que nos está pasando a todos. Exacto. Entonces, fíjate esto. Vos tenés que en el 2002 la economía cayó 10,9%. Este año, si se cumplen las predicciones del ministro Guzmán, va a caer 12,2%. La peor caída en la historia de la economía argentina fue el segundo trimestre del 2002, cayó 16%. El segundo trimestre del 2020 cayó 19,1%. Cuando vos mirás, esto ahora es donde empiezan a venir los datos más complicados. Cuando vos mirás el nivel de desempleo, llegó al 25%. Ahora, cuando vos mirás el dato de desempleo del segundo trimestre, si bien te da 13,1%, ese número está viciado, no porque haya mentido el INDEC, no es que el INDEC haya mentido. O sea, de hecho, yo además soy amigo de Marco Lavagna. O sea, y digamos, y sé que es un tipo honesto y que no está mintiendo. Pero es como que hay un efecto desaliento. Suponete un... Explícale fácil a la gente. Claro, un mozo. Se queda sin laburo. Sí, como tantos. Claro. La pregunta es, ¿vos creés que va a ir a buscar laburo cuando ve que están cerrando todos los otros bares? No. Es decir, se llama efecto desaliento. Ahora, pero esa situación no es permanente. Entonces, ¿qué hace? El mozo que tiene desaliento, claro, entonces, no va a buscar laburo porque no hay bares, ¿qué hace? Claro, bueno, por eso. Entonces viene el INDEC, le pregunta a usted, digamos, o sea,
¿Tiene empleo? No. ¿Estuvo buscando? No. Y si sabe que no va a Si conseguir. soy mozo, no hay bares. Bien, exacto. Entonces, ahora cuando vos corregís por ese efecto, la verdadera tasa de desempleo en Argentina es 29%. Cuando vos tomás el primer, digamos, la pobreza en el año 2002 trepó al 55%. Cuando vos tomás los números de este primer semestre está en 40%, casi 41%. Ahora, cuando vos tomás el segundo trimestre está en el 47%. Y ahora, ¿qué es lo que puede disparar que esto sea muchísimo peor? Que vos tengas un brote hiperinflacionario, cosa que es verdaderamente posible. Pero puede haber un brote. Sí, claro, Sí. este es el eje central. Y lo voy a explicar desde distintas perspectivas para que veamos que tanto desde mi visión Escuché como... bien, dijiste hiperinflación. Claro, exacto. Pero ¿cómo sería una hiperinflación moderna? A ver, en la década del 80 Argentina tuvo en promedio el 50 veces más de inflación que el resto de América Latina. ¿Hoy cuánto tiene América Latina? 3%. ¿Cuánto sería el equivalente? 150%. Pero perdón, ¿cómo es una hiperinflación moderna o antigua? No, bueno, a ver, las de los años 40 eran números estratosféricos, 27.000, digo, podría ser. Una locura. Después, digo, qué sé yo, la hiperinflación de Alfonsín, si la tomás en precios al consumidor, fue en torno al 3.000%, si la tomás en mayorista, fue en torno al 5.000. La hiperinflación de Menem, digamos, fue en torno al 1.000%. Sí, una hiperinflación moderna, digo, en un mundo donde no hay inflación. A ver, Argentina con la inflación que tiene hoy es tercero en el ranking mundial, o sea, es un Increíble. disparate. Entonces, y si tenemos, digamos, si vamos a un contexto de más de 150% de inflación, es como si tuvieras una hiper y te va a causar los mismos daños que te causó la hiper del 89. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la parte complicada. Porque en realidad vos lo podés mirar de distintas maneras. Suponete que yo lo miro como lo mira el gobierno, que dice, no, en realidad los precios vienen determinados por el tipo de cambio. Entonces yo le diría a la señora Todesca, que tanto aboga por esta relación, che, mirá, fíjate porque estamos en tremendos problemas. ¿Por qué estamos en tremendos problemas? Pero si está robusta la economía, dijo Sí, ayer justo, Guzmán. sí, claro. ¿Qué Sí. sería robusta? ¿no? Sí, bueno, hay que ver qué define él como robusta. A ver, el problema es el siguiente. Vos tenías un tipo de cambio previo a las pases de 40 pesos el dólar. Hoy, digamos, está casi ya, digamos, cerca de los 160. ¿Qué quiere decir? Que multiplicaste por 4. Quiere decir que creció 300%. O sea, digamos, Todesca, mirá, tenés un problema porque tenés una inflación subyacente de 300%. Puedo mirarlo de otra manera. Pero, perdón, habla el ministro y sube el dólar. También Bien, eso es exacto. raro. Bueno, eso, si me permitís... ¿Es desconfianza o Sí, qué es exacto. eso? Lo explico, digamos, termino de explicar Ok, el ok, descalabro ok, que tenemos ok. y vayamos a ese tema porque Sí. eso es fundamental sobre cómo estamos acelerando el camino a la piña. Entonces, otra medida más. Yo, digamos, ¿te acordás? Bueno, vos sos mucho más chica, pero... No, en sí que no, soy una mujer grande, por eso estoy tan cansada. En la época de la convertibilidad vos mirabas, ¿qué mirabas? Los pasivos monetarios contra las reservas internacionales netas. Bueno, ¿hoy cuántos tenemos de pasivos monetarios entre base monetaria, LELIX y pases? Tenés 4.8 billones, ¿sí? Digamos, 2.3 billones de pesos, que es la base monetaria, son todos los pesos que tenemos nosotros y se encaja en los bancos. La plata, viste que los bancos se guardan ellos por si alguien le pide la plata. Y por otro lado, digamos, están estos instrumentos que sacan los pesos de la calle para que no presionen ni sobre el dólar ni sobre los precios. Entonces, ahí tenemos 2.5 billones. O sea, pero en total tenemos 4.8 billones de guita ahí dando vuelta, que se puede convertir en emisión monetaria en 28 días. Punto 1. O sea, vos podrías estar duplicando la cantidad de dinero en 28 días, así de cruel como lo escuchás. Y por otro lado, ¿con cuánto arrancaste en el mes de septiembre de reservas netas? 2.000 millones. Hace el tipo de cambio de cobertura, te da 1.400. Te das cuenta que el tamaño del desequilibrio es monstruoso. Es monstruoso, pero hay una parte todavía muchísimo más monstruosa, que es que en realidad las reservas netas del Banco Central hoy, según distintos analistas, oscilan entre 500 millones y 2.000 millones de dólares negativas. Entonces la pregunta es, che, ¿cómo es que tienen reservas netas negativas? ¿Por qué? Porque vos, si hiciste un depósito en dólares, ¿sí? El banco guarda en encaje hoy por cada 100, 70. O sea, es un disparate. O sea, en ninguna parte del mundo los bancos guardan tanta plata. Pero como este es un país de políticos enfermos, ladrones, entonces como la gente sabe que los políticos son una basura y que en cualquier momento los pueden manotear, ¿qué hace? Digamos, tienen encaje monstruoso, 70%. O sea,
¿Qué se le ocurrió hacer el Banco Central? Empezar a financiar la corrida con los encajes de los bancos. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo ahora? Que además al Banco Central le están cayendo las reservas. ¿Por qué? Y porque la gente se dio cuenta. Entonces vos también tenés hoy ya un inicio de corrida contra los dólares. O sea, digo, con lo cual digo, el mundo es todo monstruoso. Igual viste que ellos te piden que ahorres en pesos si podés ahorrar. Sí, claro. ¿Ves? No solo que son Hoy contaban inmorales. que Pelle es el funcionario más rico del gobierno y Sí. que además obviamente ahorró en dólares. Claro, ¿Quién va a ahorrar en pesos en un país donde el tiene peso no vale nada? $250.000 y 200.000. O sea, el 80% lo tiene cash. O sea, ni siquiera lo ponen en el sistema financiero. A ver, digamos, o sea, los kirchneristas se vuelven y se desesperan. Se la pasaron puteando el gobierno de Macri por la fuga de capitales. Digo, Tienen razón. igual. no, está mal, digamos, porque cuando vos tenés tipo de cambio flexible, así como entra un dólar por un lado, digamos, por algún otro lado se tiene que ir. Entonces, como vos te entraban los dólares del endeudamiento, digamos, el gobierno anterior recibía los dólares y salvo lo que tenía que pagar en dólares afuera, digamos, lo que necesitaba pagar en pesos los convertía, pero los tenía que vender en el mercado, con lo cual, digamos, ese concepto de fuga no existe cuando vos tenés tipo de cambio flexible. Eso, digamos, pasa cuando vos tenés tipo de cambio fijo, controlado o manejado. Pero fíjate esto Bueno, interesante. pero los dólares se fueron. Bueno, a ver, digamos, pero es parte de la estrategia que utilizó el otro gobierno, digamos, que no quiso hacer el ajuste fiscal, por eso terminó Pero fue una mal. estrategia equivocada. Obvio, claro, digamos, Claro. sí, No, para que nos quede pergeniada claro. por el inútil, el incapaz, el idiota de Marcos Peña. Pero no importa, digamos, porque cuando tuvo No que me elegir, quedó claro. porque cuando tuvo que elegir el ministro de Economía, eligió, digamos, al keynesiano de Prat-Gay, al que tenía el programa duro, lo sacó a patadas en el traste, porque cuando, digamos, no le gustó lo que estaba haciendo el Banco Central, le echó a Sturzenegger, hizo todo un desastre, pero no importa. Pero fíjate esto, el kirchnerismo se vivió quejando de la fuga de capitales. Si yo, digamos, tomo los dólares, los saco del sistema y los meto en una caja fuerte, eso es fuga de capitales. Que le avise a su compañerita de fórmula, Alberto. Porque la hijita, ¿sí? De su compañerita de fórmula, ¿sí? Tenía dólares, tenía 5 palos verdes, o sea, ahorraba en dólares y los tenía en una caja de seguridad. O sea, que los sacó del sistema. O sea, si es eso, digamos, meterlo abajo del colchón o mandarlo, digamos, Bueno, Cafiero tenía en su caja de ahorro un palo verde. Bueno, no me importa lo que tiene, digo, o sea, pero ¿me comprendés? O sea, son unos hipócritas. Es decir, es la hipocresía, es la ¿Pero cómo inmoralidad. hace para tener un palo verde Cafiero si tiene una librería? Bueno, digo, No, que bueno, lo que explique, los admiro. que los explique, digamos, o sea, claro, no le cierra el blanco. Bueno, pero ese es uno de los problemas que tiene Argentina. Entonces, Es un gran problema. bueno, claro, Es un gran problema, Javi. el problema argentino es moral. Es moral, lo dijimos el otro día y nos mensajeamos. Claro, es moral. claro, el problema. exacto, bien. Básicamente es moral. A ver, explica por qué. es moral. El problema de Argentina es esencialmente moral. Hay un libro maravilloso, reciente, de el máximo exponente liberal de toda la historia. Yo me emociono cuando menciono su nombre, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, ¿no? O sea, que es el máximo exponente del liberalismo ¿Por argentino qué de te toda la emociona? historia. ¿Por qué te emociona? Porque es fabuloso, o sea, digamos, yo tuve la posibilidad de interactuar con él, es fabuloso, es un tipo de un conocimiento fenomenal, o sea, para mí es el máximo exponente además del habla hispana. Y es como un prócer. Y él asimila, entiende que es un prócer que obra como tal, o sea, es una cosa increíble. Es como, o sea, no sé, te toca lidiar con Alberdi, y como que Alberdi supiera su rol histórico, o sea. El gran espíritu lo transforma en eso. Por eso ese es como un superhéroe, digamos, para nosotros los liberales, o sea, y yo tengo la fortuna, gracias a Dios, de conocerlo y ser amigo, además. ¿Y o sea, qué dice? bueno, ¿Qué dice? tiene un libro que se llama El retorno de la barbarie, el regreso de la barbarie, digamos que lo escribe con Gustavo Peregnik, donde hace una equivalencia entre lo que es el libro de Sarmiento, el Facundo, y dice, la nueva barbarie sí es la justicia social. La justicia social, ¿por qué? Porque está basada en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, en el robo, en la violencia. Entonces, cuando vos abrazás la justicia social, que en el fondo son los valores del socialismo, eso conduce a un conjunto de instituciones que hacen que la economía se despedace. No por nada, Argentina, de ser el país más rico del mundo, a inicios, en 1895, Argentina era el país más rico del mundo. O sea, a ver, en 1860, cuando se pone en marcha la Constitución del 53 de Alberdi, con algunas mejoras, en 35 años dejamos de ser un país de bárbaro para ser el país más rico del mundo.
Ahora digo, ¿qué pasó en el medio? En el medio pasaron cosas, sí, pasaron cosas. Digo, al margen de las que le pasó al nabo de Macri. Pero, digo, ¿Al nabo de Macri? Y sí, el 95% de los problemas que tuvo Macri los generó él. Digo, esa es la realidad. Pero al margen de ese problema, es decir, Argentina no se arruinó, digamos, no comparto, digamos, por ejemplo, aquellos que le echan toda la culpa al peronismo. Para ello está mal. Argentina se empezó a joder en 1916 con la llegada de Irigoyen y la llegada de las ideas socialistas. Y ahí es donde se empieza a deteriorar Argentina. Porque lo primero que tenés que entender es que en la lógica del largo plazo, vos te mandás una macana hoy y no tiene, digamos, efectos instantáneos. O sea, para que vos lo veas en términos de crecimiento, tarda 15 años, 20 años. Vos fíjate, vos tenías, durante los 90 generaste una tremenda estructura productiva y eso te permitió que durante lo que es el 2000, cito la primera década del siglo XXI, Argentina pudo tener una recuperación cíclica invirtiendo poco, por ejemplo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tarda mucho tiempo hasta que vos empezás a ver los efectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos empezaste a hacer macanas. Como claro, Argentina le llevaba tanta diferencia al resto del mundo, en realidad seguía oscilando entre los primeros puestos del mundo y los otros venían creciendo. Después vino ¿qué? Vino el golpe del 30. Ahí Argentina hacía las mismas estupideces que hacía el resto del mundo. Entonces mantenía más o menos el mismo estándar. Y después, digamos, cuando terminó la Segunda Guerra, una parte, digamos, gira hacia el comunismo, otra parte gira hacia el liberalismo. Y en ese contexto Argentina, digamos, o sea, digo, con el resultado del lunes, viste, somos todos vivos. O sea, Perón dijo, bueno, vamos por el medio. Digo, la verdad que a los efectos de los resultados salió mal. Salió mal. Ahora, la verdad es que, digo, andá y ponete en los zapatos cuando el tipo tomó la decisión, pero no solo eso. Digo, aparte el problema fue los que vinieron después, que hicieron peronismo sin Perón. O sea, entonces, digo, acá, digamos, son todos culpables. Así estamos. ¿Y qué hacemos con el 47% de pobres si no es más? Es que va a ser más alto. Más. Porque el día que te estalle la hiper... ¿Qué quiere decir más alto? Yo creo que, digamos, si estalla una hiperinflación, vamos a ir a niveles de pobreza del 75%. Y eso no lo va a poder ni siquiera... 75%. Sí, no lo va a poder ni siquiera manejar el peronismo. Es más, la gente hoy no tiene conciencia de lo pobre que es. Porque como vos estás en cuarentenado y lo único que haces es comer, gastar en alimentos y bebidas, digamos, gastar, digamos, en bienes de limpieza, ¿me entendés? Los servicios públicos los tenés frisados, digamos, algunos bienes esenciales tenés control de precio. Entonces, por ejemplo, inflación del último mes, ¿no? 2,7, ponele 2,7, ok. Ahora, sucede que tengo 40% del índice en cuarentenado, tengo 30% del índice, un poquito menos, pisado. Y el resto, digamos, hay un 33%, digamos, que está vinculado a estas cosas. Entonces, cuando yo quito el efecto de todos los que están frisados artificialmente, quiere decir que la inflación argentina viene viajando en torno al 9-10% mensual. ¿Sabés cuánto es eso si lo anualizás? 200. Es decir, la hiper está ahí. Está ahí. ¿Y qué quiere decir eso? Que vas a ver una explosión de pobres tremenda. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Por un lado, no quiere... Te pido esto porque nos quedan 15 segundos. Cuando decís explosión de pobres, ¿a qué tipo de pobreza exactamente te referís? Antes hablabas del mozo que no tiene el bar, que no tiene laburo y que se quedó en la calle. A ver, vos tenés dos tipos de pobres. Sí. El pobre que, digamos, solo le alcanza para morfar y nada más. Sí. Y el indigente que ni siquiera le alcanza para morfar. Bueno, o sea, vas a tener una explosión de pobres que solo le alcanza para morfar, con suerte, tremenda. el 75%. Y vas a tener una explosión de indigentes. O sea, vamos a una situación social extremadamente grave. Y el 95% del problema lo causó este gobierno, ¿sí? Digamos, con una cuarentena cavernícola que además constituye un delito de lesa humanidad. Me lo autorregalo. Tu último libro. Sí, Pandenomics. La verdad que es... Gracias por la dedicatoria. Usted se la merece. Por favor, un placer. Gracias, Milei. No diste buenas noticias, pero contaste la verdad. Bueno, y nunca es dura la verdad, en estas lo que épocas no tiene remedio a veces. es mejor la verdad que otra cosa.